Hola, bienvenidos a todos. Es un gusto poder saludarlos. Tengo este motivo en forma de cuadro con la flor al centro. Lo puede tejer para cualquier proyecto que guste. Haga la muestra, téngala por ahí para algún proyecto que le pueda ser útil. Lo puede tejer en diferente color, en un solo color. Es algo muy sencillo de tejer, son 13 vueltas. La mayoría de vueltas están en el centro. Ahí lo tiene, está precioso. Ahí están los pétalos, realzan muy bonito. Hace una forma realzada la flor. Lo empiezo a tejer. Empiezo a tejer este cuadro. Aquí están los pétalos. Empiezo en esta forma para el centro. Con una cadena y 8 medios puntos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ajusto y deslizo en el primer medio punto y está terminada la primera vuelta. La segunda vuelta, una cadena en este mismo punto donde se deslizó, se tejen 2 medios puntos en el mismo espacio y en los siguientes igual, 2 en el mismo espacio. Y se termina la vuelta 2 con 16 medios puntos. Ahí está el final. Deslizo en el primer medio punto y esta es la vuelta 2 con 16 medios puntos. La vuelta 3 en este mismo espacio donde se deslizó el punto, medio punto en cada espacio. Es la tercera vuelta. Voy a contar los puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Deslizo en el primer medio punto de la vuelta 3 y ahí está terminada. La vuelta 4 se empieza con una cadena y medio punto en el mismo espacio donde se deslizó, una cadena, medio punto en el siguiente espacio, una cadena, en cada punto, medio punto separado de una cadena.
cadena y medio punto en cada espacio. Al terminar la vuelta 4, van a ser 16 espacios de una cadena. Este es el último espacio de cadena. El medio punto, una cadena y se desliza en el medio punto. Este es el medio punto y el que sigue es la cadena. Ahí está terminada la vuelta 4 con 16 espacios de una cadena. Se empieza la vuelta 5, deslizo en el siguiente espacio de cadena y se empieza con una cadena y en este mismo punto, medio punto, 3 cadenas y medio punto en cada espacio de cadena, con 3 cadenas de separación en cada espacio, 3 cadenas en cada espacio de cadena, el medio punto. Aquí está la anterior. Así hasta terminar la vuelta 5. Tengo solamente un espacio de cadena para terminar la vuelta 5, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y deslizo en el primer medio punto. Ahí está terminada la vuelta 5. Voy a contar los lacitos de 3 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La vuelta 6 la empiezo deslizando en la primer cadena del lazo de 3 cadenas, una cadena y medio punto, los lazos de 3 cadenas con medio punto en cada lazo de la vuelta anterior. Así se va a continuar hasta terminar la vuelta 6. Se termina la vuelta 6. Este es el último lazo de 3 cadenas. Este es el primer medio punto. Aquí se desliza y está terminada la vuelta 6. La vuelta 7, deslizo un punto de cadena del siguiente lazo, una cadena, medio punto. Se van a empezar a tejer los pétalos con 7 cadenas, son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadena, medio punto. En la siguiente, medio punto. Son 2 medios puntos, uno en cada espacio.
un punto alto en la siguiente cadena, un segundo punto alto en la siguiente cadena, 2 puntos altos, uno en cada espacio, son las últimas 2 cadenas que restan de las 7 cadenas. El punto alto de 2 lazadas en la última cadena y medio punto en el lazo de 3 cadenas. Ahí está formado el primer pétalo y se va a repetir 15 veces más las 7 cadenas en la segunda cadena, medio punto, en la siguiente, medio punto, en las siguientes 2 cadenas, un punto alto, este es uno, y el segundo en la siguiente cadena. De 2 lazadas, 2 puntos altos en las últimas 2 cadenas y medio punto en el lazo de 3 cadenas. Una vez más, 7 cadenas, en la segunda cadena, medio punto, en la siguiente, medio punto, un punto alto en el siguiente espacio, un punto alto en el siguiente y 2 puntos altos en los últimos 2 puntos de cadena y medio punto. Se sigue repitiendo las 7 cadenas, en la segunda cadena medio punto, en la tercera cadena medio punto, en los siguientes 2 espacios un punto alto, en los siguientes 2 un punto alto en cada espacio y medio punto en el lazo de cadena. Así se va a continuar hasta tener 16 pétalos. Se teje el último pétalo con las 7 cadenas en la segunda cadena, medio punto, en la siguiente medio punto, un punto alto de 2 lazadas en el siguiente espacio y en el último espacio de cadena, el punto alto de 2 lazadas. Y aquí está el primer medio punto de esta vuelta, que es la 7, y deslizo, ahí está terminada la vuelta 7 con 16 pétalos. Se empieza la vuelta 8, una cadena y medio punto en este mismo medio punto, 3 cadenas, medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior, las 3 cadenas se colocan atrás de cada pétalo y el medio punto
en medio de cada pétalo, que ya lo tenemos tejido en la vuelta anterior. Ahí mismo se teje, así hasta terminar la vuelta 8 con los lazos de 3 cadenas. El último lazo de 3 cadenas, aquí se empezó la vuelta 8. En este medio punto se desliza y ahí está terminado, y son 16 lazos de 3 cadenas. Se teje la vuelta 9 y 10 repitiendo la vuelta 7, que es la de los pétalos, y la vuelta 10 se repite la vuelta 8, que son los lazos de 3 cadenas con medio punto. Son los 7 cadenas. Se forma el pétalo y el medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior. Y se van a tener 16 pétalos en la vuelta 9. Se termina la vuelta 9. Este es el último pétalo y deslizo en este medio punto. Está terminada la vuelta 9 con los mismos 16 pétalos. La siguiente vuelta es la 10, repitiendo la vuelta 8. Es una cadena y medio punto, 3 cadenas y medio punto en el mismo medio punto de la vuelta anterior, tejiendo las 3 cadenas. Así hasta terminar la vuelta 10 con estos mismos lazos de 3 cadenas y medio punto en medio de cada pétalo. Se termina la vuelta 10. Este es el último lazo de 3 cadenas en el medio punto donde se empezó la vuelta, deslizo. Ahí están los 16 lazos de 3 cadenas en la vuelta 10. Se empieza la vuelta 11, deslizo en el primer punto de cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo punto y se tejen 5 cadenas, medio punto en el siguiente lazo de 3, 5 cadenas, medio punto en el siguiente lazo de 3, 5 cadenas, es la vuelta 11 y medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas. En el siguiente lazo, el grupo de 4,
3 cadenas, los 2 puntos altos, 5 cadenas, medio punto y se repite 1, 2, 3, 4 espacios de 5 cadenas. Este es el primero, el segundo lazo, el tercer lazo, y este es el quinto lazo. En el siguiente se teje el grupo de 4, son 3 cadenas, se están formando las esquinas del cuadro. Este es el primer lado y así tejemos el tercer lado y el último para terminar la vuelta 11. Las últimas 5 cadenas para cerrar en la tercer cadena. Ahí está terminada la vuelta 11. La vuelta 12 se desliza el punto alto, una cadena, el mismo grupo de 4, 5 cadenas y medio punto en cada lazo de cadena. Medio punto, medio punto, el grupo de 4, y así en cada lado, las 2 esquinas, 5 lazos de 5 cadenas en cada lado se repite. En esta vuelta anterior tenemos ya la base para seguir tejiendo los mismos lazos de 5 cadenas. El resto de las esquinas es la vuelta 12. Ahí está la vuelta 12, las 4 esquinas. Aquí se va a cerrar con las últimas 5 cadenas y se desliza en la tercera cadena y se empieza la vuelta 13, que es la última. Deslizo el siguiente punto alto en el primer espacio de cadena. Aquí se empieza la vuelta 13, 2 puntos altos, 4 cadenas, en la tercera cadena medio punto, 2 cadenas y el siguiente grupo de 2,
4 cadenas, en la tercera cadena medio punto, 2 cadenas, medio punto. En cada lazo se van a tejer 4 cadenas, en la tercera cadena medio punto, 2 cadenas y medio punto. Dos cadenas y medio punto, 4 cadenas, en la tercera cadena medio punto, 2 cadenas y el medio punto. Esa es la primera esquina. Aquí está la segunda. Y así se va a ir tejiendo, repitiendo los mismos espacios. Aquí llego a la tercera esquina hasta llegar al final para cerrar la última vuelta en este espacio. Aquí se termina la última vuelta. Está terminado el cuadro. El tutorial lo tejí con este color para mostrarle que en cualquier color que lo vaya a tejer queda muy bonito. La única diferencia que realza más la separación de los colores en la flor y en la orilla. Ahí lo tiene. Al momento de quererlos unir, lo va a unir en cada piquito de cadena con el lado contrario que tenemos para que vaya haciendo la forma que guste. Gracias, espero que le haya gustado, que lo haya disfrutado así como yo hago cada tutorial, con todo gusto para todos. Suscríbase para que tenga el siguiente proyecto y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.